Mensajes musicales evangélicos, presenta, televisión evangélica por Internet. Música evangélica de alabanza y adoración, cánticos espirituales, melodías evangélicas y conciertos evangélicos basados en la Santa Biblia y en el himnario digital formado por 560 himnos y coros, organista y directora, Magda Pedreño. Incluye además, mensajes de la palabra de Dios, testimonios y reflexiones, que proclaman el Evangelio de Jesucristo. Himnos evangélicos. Con su letra y música, proclaman el mensaje de salvación en Cristo Jesús, alaban a Dios, y ruegan la presencia del Espíritu Santo, en el seno de la congregación. Cuando cada día, leemos la Biblia, Dios habla con nosotros. Cuando oramos hablamos con Dios. Orad sin cesar, Dios oye, Dios responde, Dios actúa, Dios toca vidas. Jesús dijo, iré por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. El coro evangélico. Un testimonio unánime de nuestra fe, que con su letra y música, de inspiración bíblica, llevaron durante su ministerio coral evangélico, el mensaje de la palabra de Dios, a miles de corazones. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Salmos, capítulo 100, versículos del 1 al 2.
porque de tal manera amó Dios al mundo, que da a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Bienvenidos directos amigos. Empezaremos a estudiar el libro de Juan. Literalmente Dios da en el libro de Juan un desfile de milagros. Estudiaremos estos milagros y hoy vamos a observar cómo el Señor Jesús sana al hijo de un hombre a larga distancia. Lo que quiero decir es que Jesús no fue a su casa y sanó al hijo. Jesús lo sanó a larga distancia. ¿Y por qué este milagro? Porque este tiene mucho que ver con usted. Escúcheme bien. Jesús no vino a realizar milagros. Él vino a salvar almas. Y lo que necesitamos hacer es ir más allá de los milagros y llegar a Jesús. Lo he dicho. Yo creo en los milagros, pero no confío en los milagros. Confío en Jesús. Vamos a estudiar cuando Jesús sanó el hijo de un aristócrata. Este hombre tenía dificultad en creer en Jesús. No solo es Jesús la respuesta de Dios a las desilusiones del hombre. Él es la respuesta a la duda del hombre. ¿Lo ha entendido? Pues repítalo en su mente. Jesús es la respuesta de Dios a la duda del hombre. Todos tenemos dificultades con la duda. Lo que necesitamos es una fe fuerte. La duda ve los obstáculos. La fe ve el camino. La duda ve la noche oscura. La fe ve el día. La duda teme dar un paso. La fe se remonta sobre lo alto. La duda pregunta, ¿quién cree? La fe contesta, yo. Bien, yo sé que usted quiere y necesita tener fe. Usted necesita poseer una fe, pero más que esto necesita una fe que lo posea a usted. Con esto en mente leamos el capítulo 4 de Juan. Comenzando en el versículo 46, dice así la palabra de Dios. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Él entonces preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús, cuando fue de Judea a Galilea. Bien, aquí tenemos a un hombre que tenía un problema. ¿Y cuál era su problema? Él era un aristócrata. Es decir, él tenía prestigio, poder, indudablemente tenía riquezas y poseía todas las comodidades que conllevan las riquezas. Pero él tenía un hijo que estaba enfermo. Él tenía un problema que no podía resolver por sí mismo. Él había oído que Jesús había convertido agua en vino en Caná de Galilea. Y ahora Jesús estaba de regreso en Caná. Y este hombre seguramente pensó, si Jesús puede convertir el agua en vino, quizás pueda sanar a mi hijo. Entonces él decidió hacer el viaje de Capernaum a Caná de Galilea. Este viaje es como de 25 a 40 kilómetros, todo depende de dónde comience y en dónde termine. Aquí está este oficial real y él decide hacer este viaje a Caná de Galilea, donde Jesús efectuó su primer milagro. Y él desesperadamente le ruega a Jesús que sane a su hijo. Mas en lugar de sanar a su hijo, parece que el Señor lo reprende casi regañándolo. Jesús mirándole le dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. No creeréis. Este hombre, sin embargo, estaba desesperado. Él no quería hablar de teología. Él le suplicó, Señor, por favor, desciende antes que mi hijo muera.
Y el Señor Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Tu hijo está bien. Tu hijo vive. Y el problema de este hombre era el negro suelo en donde las flores de la fe brotarían y florecerían. Hay 3 puntos que deseo que usted entienda al hablar hoy de la fe fuerte y del ir más allá de los milagros hasta llegar a Jesús. Note 3 puntos. Primero, quiero que estudiemos los obstáculos de la fe fuerte. Segundo, estudiaremos la operación de la fe fuerte. Y el tercero, quiero que veamos el objetivo de la fe fuerte. Este hombre tenía algunos obstáculos en su vida. ¿Y cuáles eran estos? El obstáculo número 1 de la fe fuerte es una fe prestada. Ahora escuche, escríbalo si está tomando notas. Una fe prestada. Todo lo que este hombre tenía de Jesús era lo que había oído. Él había escuchado cómo Jesús hizo milagros. Puede verlo muy claramente en el versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él. Él acababa de oír acerca de Jesús. Y esto es maravilloso. Todos deberían oír acerca de Jesús. Pero esto era lo único que tenía. Todo lo que él había hecho era escuchar a otros hablar de los milagros que Jesús hizo. Ahora, permítame decirle a usted algo. Una fe prestada no es una fe fuerte. Usted no puede ir al cielo con la fe de su mamá. Usted no puede ir al cielo con la fe de su pastor, o la de su vecino, o la fe de ninguna otra persona. Usted puede oír acerca de Jesús y lo que él ha hecho por otros, pero esto no es la fe fuerte. Esto es fe prestada. Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le respondieron lo que la gente decía o creían que él era. Entonces Jesús les hizo la pregunta pertinente, ¿y vosotros quién decís que soy? Amigo, deseo hacerle una pregunta muy personal. ¿Sabe acerca de Jesús? ¿O conoce usted a Jesús? Amigo, ¿es su fe propia o su fe es prestada? Aquí está otro obstáculo de la fe fuerte. No solo la fe prestada, mas quiero que note que él poseía una fe que demandaba señales. Una fe que demandaba señales. Leamos el versículo 48. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Jesús no estaba aprobando su actitud cuando él le dijo esto. Jesús lo estaba reprendiendo. Jesús dijo en Mateo capítulo 12, versículo 39, la generación mala y adúltera demanda señal. Esta gente le exigía, Maestro, deseamos ver de ti señal y así creeremos. Incluso cuando Jesucristo estaba en la cruz, le dijeron, descienda ahora de la cruz y creeremos. ¿Está usted en esta categoría? Es del tipo de personas que dicen, si Dios hace un milagro para mí, un milagro que yo pueda ver, un milagro con fortaleza industrial, verídico, entonces yo creeré, porque el ver es creer. No, amigos, no lo es. El ver es ver, y el creer es creer. Y mucha gente tiene la idea de que si Dios realiza una señal, entonces todo estará muy bien. Escúcheme atentamente. Voy a bajar la velocidad aquí. ¿Qué hay de malo en pedir señales y milagros? ¿Qué hay de malo en querer señales y prodigios? Usted va a oír más y más acerca de grandes señales y prodigios al acercarnos al fin de esta era. No hay nada de malo con las señales y prodigios. Jesús los hizo. Pero, ¿qué hay de malo con demandar señales y prodigios? Número 1. Esto deshonra a Dios. Le dice a Dios, yo no puedo creer en tu palabra. Tienes que probarme que eres Dios. Supongamos que usted le dice a su hijo, hijo, yo voy a poner $100 en una cuenta de ahorros para ti. De hecho, yo ya comencé a poner ese dinero para que cuando tú tengas tu licencia puedas comprarte tu propio carro.
Y estos $100 son el primer depósito. Puse $100 para ti en tu cuenta de ahorros. Ahora suponga que su hijo le conteste, papá, eso es maravilloso, pero ¿cómo puede estar seguro de que tú pusiste $100 en mi cuenta de ahorros? Bien, te lo acabo de decir, hijo. Bueno, papá, muchas gracias, pero ¿podrías mostrarme el recibo de depósito? Quiero decir, papá, ¿me lo puedes comprobar? ¿Puede ver lo que es esto? ¿Ve usted el insulto? El hijo está diciendo, tu palabra no me es suficiente. Necesito alguna señal o prueba de que eres un Dios que cumples tu palabra. Tomás, lo llamamos Tomás, el incrédulo. Los otros discípulos creyeron en Jesús y en la resurrección. Tomás dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo, no creeré. Y cuando Tomás vio a Jesús, él le dijo, muy bien, Tomás, pon aquí tu dedo. Tomás respondió, creo, Señor mío y Dios mío. Pero Jesús le contestó a Tomás, tal vez desea anotarlo en el margen de su Biblia, capítulo 20 de Juan, versículo 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, los que no vieron y creyeron. Permítame decirle lo que es la fe. La fe no es tanto el recibir de Dios las cosas que usted quiere, como el aceptar de Dios las cosas que Él le ofrece. Lo repetiré nuevamente. La fe no es tanto el recibir de Dios las cosas que usted quiere, como el aceptar de Dios las cosas que Él le ofrece. Amigo, la fe no es darle órdenes a Dios. Es oír a Dios, es creer a Dios y obedecer lo que Dios dice. Este oficial del rey estaba acostumbrado a dar órdenes. Él tenía siervos aquí y allá. Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, no. Ve tú, ve tú. Esta es la fe débil, la fe débil. Esta es la fe prestada. Es la fe que demanda señales. Es una fe egoísta y caprichosa. Quizás es mejor tener esta que no tener fe del todo, pero ciertamente no es fe fuerte. Ahora este hombre va a pasar por una metamorfosis. Algo le va a suceder a este hombre y él va a llegar a tener una fe fuerte. Él va a ir más allá de los milagros y llegar hasta Jesús. Bien, ¿cuál es la fe fuerte? Quiero que vea el cambio dramático y radical que toma lugar. Comenzando en el versículo 49. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra. Por favor, subráyelo. Póngale una estrella, póngale una señal. Abra su Biblia y léalo. Amigo, le voy a decir cómo obtener la fe fuerte. Número 1, usted debe oír la palabra, oír. Mire el versículo 50. Jesús le dijo, usted debe escuchar su palabra. La Biblia dice en Romanos 10, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y ahora leamos Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para que usted pueda tener fe, usted debe saber lo que Dios ha dicho. Así que despiértese, escúcheme. Para que usted pueda tener fe, usted debe conocer lo que Dios ha dicho y está diciendo, porque la fe es una respuesta a la palabra de Dios. Jesús le dijo al oficial, y él escuchó la palabra. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta es la razón por la que tenemos púlpitos e iglesias. Es el por qué predicamos, para que la gente pueda oír la palabra de Dios. ¿Lo comprende usted? Si quiere que la gente crea, usted debe darles algo en qué creer, y usted debe darles la palabra de Dios. ¿Cuál es el primer paso de la fe? Número 1, usted oye la palabra de Dios. Número 2, usted debe creer en la palabra de Dios. Por favor, lea de nuevo el versículo 50. Y el hombre creyó la palabra. El oír no es suficiente. Hay algunos que me están oyendo, pero que no han creído. Usted debe oír, eso es muy importante. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Mire,
debe oír la palabra de Dios. Número 2, debe creer en la palabra de Dios y puede hacerlo si realmente lo desea. Número 3, usted debe obedecer la palabra de Dios. Leamos por favor del versículo 50 en adelante. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Jesús le dijo, ve. Y él fue. Si él no hubiese creído, se hubiera quedado allí, de pie, demandándole a Jesús una señal, pidiéndole que lo sanara. Pero está claro que la fe se muestra con la obediencia. Usted debe oír la palabra, usted debe creer la palabra y debe obedecer la palabra. Verá, la fe verdadera está siempre entrelazada con la obediencia. Romanos capítulo 16, versículo 26, anótelo en su margen. Este habla de la obediencia de la fe. Santiago 2, versículo 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. El sentarse en la iglesia, afirmando con su cabeza, tomando notas, no es fe. Usted debe oír la palabra, usted debe creer la palabra, usted debe obedecer la palabra. Por último, hablamos de los obstáculos de la fe fuerte, y posteriormente hablamos de la operación de la fe fuerte. Ahora permítame hablarle sobre el objetivo de la fe fuerte. Lea el último versículo de este hermoso capítulo, Juan 4, versículo 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Espere un minuto, Adrián. Usted dijo que él ya había creído. Mire por favor el versículo 50. La Biblia dice, y él, el hombre, creyó. Pero ahora usted continúa con el verso 53 y lee, y creyó él. Bueno, ¿cuándo creyó él? ¿De qué está hablando el versículo 53? Ahora el hombre no está creyendo en la sanidad física, él está creyendo en la salvación. Ahora, él no está creyendo en un milagro, sino en el Mesías. Ahora, él ha ido más allá del milagro y ha llegado a Jesús. Es el porqué de los milagros, para que pudiera creer en el Señor Jesús. Puedo ver a este hombre regresar a su casa, sacar el Antiguo Testamento y explicarle a su familia, esposa, hijo, familia, hogar, yo he encontrado al Mesías. Creamos en él, confiemos en él y seremos salvos. ¿De qué hubiera servido si Jesús hubiera sanado a este muchacho y al morir se fuera al infierno? Jesús no sanó a todos, pero todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Él no vino como un profesor o como un sanador, él vino como un salvador. La Biblia dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bien, el último punto. Juan dijo que Jesús hizo muchos milagros, pero que estos están escritos para que usted crea que Jesús es el Cristo, y para que crea que puede tener vida eterna por medio de su nombre. Estaba visitando y llorando por una señora en un hospital, y al otro lado del pasillo escuché a alguien decir, venga a verme a mí también. Pensé que llamaba a la enfermera, y continué. Después de un rato volví a escuchar, por favor, venga a verme a mí también. Y pregunté, ¿me está hablando a mí? Y ella respondió, sí, por favor, venga a verme. Entonces crucé el pasillo y allí en la cama de ese hospital yacía una preciosa dama. Su pelo blanco, puedo verlo ahora mismo, esparcido sobre la almohada. Su rostro mostraba dolor, su corazón estaba desesperado. Usted podía observar en su cara que ella tenía muy poco tiempo de vida. Tenía ese color de la muerte, un gris pálido. El olor de la muerte estaba en su habitación. Ella dijo, no estoy lista para ver a Dios. Por favor, Señor, ¿me podría ayudar? Le respondí, sí, señora. Y le hablé acerca de Jesús, del cual estoy predicando este momento. Y le expliqué, señora, si usted cree en Él, Él la salvará. Ella dijo, ¿me podría ayudar? Y yo contesté, con muchísimo gusto. Y le pedí, ore
así después de mí. Repita todo lo que voy diciendo. Amado Dios, y ella repitió, amado Dios, yo sé que tú me amas, sé que tú quieres salvarme. Jesús, gracias por pagar por mis pecados con tu sangre. Jesús, creo que Dios te resucitó de entre los muertos. Abre mi corazón. Te recibo ahora como mi Salvador y Señor. Gracias por salvarme. Amén. Y ella repitió todo. Al abrir mis ojos, esperaba ver paz en su rostro, pero vi tortura en su mirada y en su cara. Ella me dijo, pero yo no entiendo cómo con tan solo decir eso me salvaré. Le contesté, señora, usted tiene toda la razón. El solo decirlo no la puede salvar. Es el creer, confiar y entregarse a Él lo que le salva. Te esperamos cada día de la semana en nuestra página web www.mensajesmusicalesevangélicos.com. Que Dios te bendiga.